Hola chicos, buenos días. Vamos hoy a empezar a trabajar con un, digamos, subtema de esto de las razones trigonométricas que se llama razones trigonométricas inversas. El día de ayer en el video ya vimos cómo sacar las razones trigonométricas en la calculadora, porque lo vamos a necesitar hoy para hacer estos dos ejemplos que te estoy poniendo ahí. Y vamos hoy a explicar de dónde salen las razones trigonométricas y para qué nos sirven, ¿sale? Muy bien. Ya sabes que las razones trigonométricas normales son seno, coseno y tangente y están en función de un ángulo de referencia X. Por eso también acuérdate, se llaman funciones trigonométricas porque están en función de un ángulo de referencia. Si yo tomo como ángulo de referencia este X, entonces este es cateto opuesto, adyacente, y la hipotenusa, esa nunca cambia, siempre es opuesta al ángulo de 90 grados, ¿no? Y ya sabemos además cómo hacer esto, ¿no? Seno, coseno, tangente de un ángulo. No se te olvide. Coca, coca, hielito, hielito. ¿Sale? ¿Cómo las hemos estado utilizando? Bueno, las utilizamos cuando sabemos un ángulo y alguno de estos lados, ¿sale? Entonces, si yo sé el ángulo y un lado, puedo usarlo para sacar otro lado y el resto del triángulo, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué pasa, digamos, cuando yo tengo puros lados? Caso de los ejemplos que quiero resolver. ¿Qué pasa si yo tengo los lados? Por ejemplo, en este triángulo rectángulo tengo los tres lados, triángulo mágico, ¿no? 3, 4, 5. ¿Qué pasa si yo tengo los tres lados, pero no sé nada de los ángulos? Pues, ¿qué onda, no? Por ejemplo, aquí si tengo dos lados, usando Pitágoras, pues puedo sacar siempre un tercero, pero ¿qué onda con los ángulos que están adentro? Ah, pues entonces, esto que vamos a ver hoy, razones trigonométricas inversas, nos sirven para sacar los ángulos internos, los agudos del triángulo rectángulo cuando conozco solamente los lados. Por eso el tema que estamos haciendo ayer decía calcula el ángulo con las razones inversas. Pues porque las razones inversas nos permiten calcular el ángulo, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues suponte que estás en este caso donde conoces dos lados mínimo del triángulo, ¿no? Aquí conoces los dos catetos, ¿sale? Aquí conoces todos los lados. Entonces, ¿cómo me puede servir la razón trigonométrica para sacar el ángulo que me hace falta? Pues tendría que hacer un despeje. Solo que aquí, pues el despeje no es como eh, muy normal, pues. Fíjate, si yo quiero despejar, ¿qué me interesa de aquí? Pues me interesa la X, que es el ángulo, ¿no? Entonces, pues esta X hay que despejarla. ¿Y a qué quedaría igual? Bueno, lo que yo necesitaría en este momento sería pasar esta razón trigonométrica, esta función trigonométrica, necesitaría pasarla hacia el otro lado, ¿sale? Pero, ¿y entonces cómo pasa para allá? Siempre me dicen que cuando yo quiera pasar algo de un lado para el otro, tiene que pasar con la operación inversa, y aquí es donde a la mayoría se les complica, porque dicen, bueno, ¿qué operación hay entre estos dos? Parece multiplicación porque no hay nada y lo pasas dividiendo, pero no, eso no es correcto, porque estos, seno, coseno o tangente, no son un valor, son, te lo acabo de decir, una función. Razones, que también acuérdate, te digo, se llaman funciones. Entonces, al ser seno, coseno y tangente, ¿cómo pasan al otro lado? Pues con la operación inversa. Es como cuando tú tienes x cuadrada igual a 9, este 2 no pasa dividiendo porque no está multiplicando, pasa con la operación inversa. Lo inverso a un cuadrado es una raíz. Pues algo similar aquí pasa, ¿no? Si seno es una función, pasa al otro lado como la función inversa, y eso es lo que vimos ayer, que se representa nada más y nada menos que como seno inverso, que es la función inversa al seno, pasa al otro lado con la operación inversa otra vez como la función inversa, ¿no? Entonces, seno inverso, ¿de qué? Pues del cateto opuesto entre la
hipotenusa, ¿sale? Análogamente, pues se puede hacer lo siguiente. Ahorita te enseño cómo utilizar estas fórmulas allá, ¿no? Análogamente puedo hacer los despejes para las siguientes razones trigonométricas. ¿Por qué necesito las tres? Porque va a haber casos donde, por ejemplo, si tienes todos los lados, puedes usar cualquiera. Pero si tienes solo dos lados, pues te vas a limitar a alguna de estas. Bueno, te lo explicamos, ¿no? ¿Cómo sería aquí el despeje de X? Pues muy sencillo, nada más. El coseno pasa al otro lado como su función inversa y entonces para esta razón trigonométrica X es el coseno inverso del cateto adyacente entre la hipotenusa y análogamente X es igual a la tangente inversa de el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sale? Y entonces a estas tres se les llaman las razones trigonométricas inversas. Y entonces ahí estaría su definición, ¿vale? Ok, entonces vamos a utilizar estas razones trigonométricas inversas para hacer lo que nos dice en ese ejercicio. Dice, calcula el valor del ángulo X, aquí lo que no conozco es un ángulo, para este ejercicio es en los siguientes triángulos. Tenemos dos, ¿no? Bien. Fíjate, entonces si a ti te dan un triángulo y te dicen que calcules un ángulo, pues este ángulo es tu referencia, ¿no? Si este es tu referencia, este pasa a ser, ¿qué cosa? Cateto opuesto. Este pasa a ser cateto adyacente y esta pasa a ser la hipotenusa. Bien, cuando tú tienes todos los lados, pues conoces cualquiera de estas porque pues estos son los tres lados, ¿no? ¿Sale? Muy bien, entonces, fíjate. Lo voy a hacer aquí para que veas que cuando tienes todos los lados puedes usar la que quieras y te va a dar lo mismo. Fíjate, si yo digo aquí, X es igual primero, seno inverso de cateto opuesto entre hipotenusa, de 4 sobre 5, ¿sale? Y bien, si ya tienes tu calculadora, puedes hacer esa operación tal cual la ves ahí escrita, nada más que ahí sí, aguas con el paréntesis, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a hacerla aquí en la calculadora. Dice, recuerda, seno inverso, shift primero, seno inverso, aquí sí paréntesis porque ahí está escrito con el paréntesis 4 sobre 5. Entonces abres paréntesis de 4 entre 5 y cierras tu paréntesis y entonces te dice que son 53.13 grados o recuerda que lo puedes pasar a minutos. 53 grados, 7 minutos, 48 segundos, ¿sale? Vamos a dejarlo ahorita en decimal, 53.13, ¿sale? 53.13 grados, ¿sale? Y entonces ese es el valor de este ángulo X. Ahora, yo utilicé seno porque pues tengo el cateto opuesto a la hipotenusa, pero pude haber usado coseno, ¿por qué? Pues porque también tengo el adyacente y la hipotenusa. Entonces fíjate, este ángulo también lo pude calcular como coseno inverso de cateto adyacente 3 entre hipotenusa 5. O pude calcularlo con la tangente, porque también tengo los dos catetos. Pude haber hecho tangente inversa de cateto opuesto 4 sobre cateto adyacente 3. ¿Sale? Y entonces fíjate, ahí vamos a hacer en la calculadora estas dos operaciones. Coseno inverso de 3/5, tangente inversa de 4/3 y vas a ver cómo, no importa la que hagas, te va a dar exactamente el mismo ángulo, ¿vale? Entonces, coseno inverso de 3/5. Aquí está, coseno, shift, coseno inverso, paréntesis, de 3 entre 5, ¿sale? Cerramos. Ahí está, 53.13 grados
igual que el otro, ¿no? Ahora con tangente inversa. Shift, tangente inversa, pero ahora es de 4 tercios. ¿Sale? Entonces ahí lo ponemos. Otra vez, 53.13 grados. Lo mismo que nos dio con seno inverso. Ahora, fíjate, cuando les enseño esto, dicen, entonces tengo que usar las 3 en cada ejercicio, prof. No, ¿sale? Solo tienes que usar una vez y ya teniendo el ángulo, ya, no necesitas volverlo a hacer. Esto te lo pongo aquí para que veas que no importa cuál uses, si usas de manera correcta tus lados del triángulo, el ángulo te va a dar bien, ¿sale? Entonces, aquí nada más, yo como sabía todos los lados, pues se pudo usar cualquiera porque se conocen todas, ¿vale? Hay ejercicios, por ejemplo, como este inciso B, donde te dice, oye, encuentra este ángulo, pero nada más tiene estos dos, ¿sale? Estos dos, ¿vale? No conoces este. Ahora, podrías hacerlo de allá arriba si haces Pitágoras y encuentras este, ya tendrías los 3 lados y puedes usar cualquiera. Pero si no te interesa ni saber esto, pues puedes usar solo estos dos para encontrar este ángulo. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Si este es el ángulo de referencia, entonces el de abajo pasaría a ser nuestro cateto opuesto y este pasaría a ser nuestro cateto adyacente. Y entonces tú dices, ¿qué conozco del triángulo? El cateto opuesto y el adyacente. ¿Cuál de las 3 razones trigonométricas inversas me deja conocer el ángulo con los 2 catetos? Pues la tangente. La tangente usa los 2 catetos, ¿sale? Entonces, no podría usar esta ni esta porque no conozco las hipotenusas, ¿sale? Entonces, si quisiera usar estas, tendría que sacar la hipotenusa, ¿no? Pero insisto, si no me interesa la hipotenusa y solo quiero el ángulo, la tangente me sirve para sacar ese ángulo. Y entonces, ¿cómo lo sacamos? Pues bien sencillo, nos dice que x es igual a la tangente inversa del cateto opuesto sobre el adyacente, que para nuestro triángulo, ¿quién es el cateto opuesto? 7 sobre el adyacente, 8, y ahí está. Nada más hacemos la operación en nuestra calculadora, ¿sale? Igual que las de arriba, shift tangente inversa de 7 entre 8, y nos queda nada más y nada menos que 41.18 grados, ¿sale? Que acuérdate también lo puedes pasar a minutos y segundos con tu calculadora. 41 grados 11 minutos, ¿vale? Muy bien, pues bueno, estas son las razones trigonométricas. ¿Y para qué nos sirven las razones trigonométricas inversas? Para calcular ángulos en triángulos rectángulos, ¿vale? Muy bien, pues espero te haya sido claro. El día de hoy únicamente lo que vas a trabajar es este apunte de las razones trigonométricas inversas, ¿sale? De qué son y de dónde salen, y lo vas a acompañar de este par de ejemplos. La siguiente semana comenzamos a trabajar con unos ejercicios para que puedas aplicar estos conceptos, ¿vale?